Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 14 de julio de 2024. Y vamos a empezar con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Y vamos a llamar al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, en esta mañana, que venga con su poder, que nos guíe, que nos dé la fortaleza y la sabiduría para enfrentar todo lo que debemos vivir, todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, que es más que para el bien de las almas, que es más que esa purificación que el Señor hace para que muchas almas se salven. Digamos con mucha fe: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a leer la primera lectura para ver ese mensaje que el Señor nos tiene para el día de hoy. Del libro de Amós. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, retírate a la tierra de Judá, come allí el pan y allí profetiza. Pero en Betel no continúes profetizando, porque es santuario del rey y templo del reino. Entonces Amós dijo a Amasías: no soy yo profeta ni hijo de profeta, yo soy pollero y descortezador de sicomoros. El Señor me tomó de detrás del rebaño, diciéndome: vete, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo Amós es elegido por el Señor para ir a profetizar. Y en ese momento Amasías le prohíbe profetizar en aquel lugar, en Betel. Y vemos que Amós es movido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero y descortezador de sicomoros. El Señor me tomó detrás del rebaño, diciéndome: vete, profetiza a mi pueblo Israel. Porque el Señor obra así, escoge a los más humildes. Vemos el trabajo que Él tenía, porque Dios muestra su grandeza por medio de sus profetas, que no son teólogos, no son sabios, no conocen de teología, de escatología. Son personas sencillas, son personas que el Señor elige para ir y llevar su mensaje, para ver la grandeza. Cuando esa persona habla, vemos que Dios está en ella, que no es sino un instrumento para que se entienda la grandeza de Dios y la voluntad de Dios. Y cuando el Señor escoge un profeta, ese profeta debe obedecer, debe ir al lugar donde el Señor lo envió. Y aquí vemos como un hombre quiere cambiar esa voluntad de Dios. Y más adelante en esa palabra vemos como el Señor le profetiza la desgracia a ese hombre, porque ha intervenido en la voluntad de Dios, hermanos. Si Dios nos da una misión, cumplámosla, independiente que a los demás les parezca, independiente que los demás estén de acuerdo.
somos movidos por el Espíritu de Dios, por el Creador, por el Padre Celestial. Debemos cumplir esa voluntad, cuéstenos lo que nos cueste, hermanos. Y por eso vemos como el Señor siempre ha elegido profetas, siempre ha elegido bocas para hablar, porque es Dios y todo lo puede. Bendito sea el Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación ya está cerca de sus fieles. En nuestra tierra habitará su gloria. El amor y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará sus beneficios y nuestra tierra producirá sus cosechas. La justicia de Dios abrirá el camino para que la paz siga sus huellas. Muéstranos, Señor, tu amor y danos tu salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos, hermanos, en este salmo cómo habla de la justicia y de la fidelidad de Dios, porque nunca debemos dudar de la justicia divina. Vemos aquí tantas injusticias, hermanos, todos los días, pero sabemos que pronto, muy pronto ya viene la justicia de Dios y quedaremos saciados los que esperamos esa justicia, dice la palabra, y el Señor cumple sus palabras, sus promesas. Él es fiel. Por eso este salmo habla de la fidelidad que brota de la tierra, porque Dios todo lo hace perfecto, hermanos, cada cosa, y si Él lo permite, para algo bueno será. Pero luego vendrá esa justicia que tanto anhelamos. El pueblo de Dios anhela la justicia, llora, grita el cielo por cada gota derramada de un inocente, por cada gota derramada de tantas personas que están siendo injuriadas injustamente, que están siendo humilladas, y que muchos hermanos son del pueblo de Dios. Y ese pueblo clama justicia a Dios, y pronto vendrá la justicia. Del libro de los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos. Por puro amor, nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. Él nos ha obtenido con su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha derramado sobre nosotros con una plenitud de sabiduría y de prudencia, dándonos a conocer el designio misterioso de su voluntad, según los planes que se propuso realizar por medio de Cristo. Cuando se cumpliera el tiempo, recapitular todas las cosas en Cristo, las de los cielos, las de la tierra. En Cristo también hemos sido hechos herederos, predestinados según el designio del que todo lo hace conforme a su libre voluntad, a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria. También ustedes, los que han escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en el que han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia,
para la plena liberación del pueblo de Dios y la alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vemos, hermanos, esta palabra tan hermosa, donde bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con tantas bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo, dice la palabra, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos. Hermanos, y lo que siempre debemos tener claro es que hemos sido elegidos desde antes de nacer. Las ovejas del Señor son elegidas desde antes de la creación del mundo. Por eso dice la palabra que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque ya hemos sido creados para Cristo, para morir con Él y vivir con Él, como lo dice la palabra, recibir tantos dones espirituales, porque Él, por amor, nos ha predestinado a ser hijos adoptivos, porque Él se dio por esas almas, por esas ovejas que lo seguirían hasta el final, que le serían fiel. Por nosotros, hermanos, dio su vida, dio su sangre, dio su divinidad en la cruz. Entregó hasta la última gota de sangre por amor, para que pudiéramos ser hijos adoptivos, para que pudiéramos llamar al Padre Celestial Padre, para devolvernos la naturaleza de hijos de Dios que se había perdido por el pecado, pero fue Él quien pagó nuestras culpas, fue Él quien redimió nuestra vida. Por eso dice que gracias a Él resplandece la gracia concedida a su Hijo, porque cada vez que el Padre ve a su Hijo en la cruz, también nos ve a nosotros, y por eso nos perdona, y por eso nos redime, y por eso nos da esa herencia de la cual habla hoy la palabra. Y dice, Él nos ha obtenido con su sangre la redención, hermanos, Él nos ha hecho libres, nos da el camino para llegar al Padre por ese sufrimiento en la cruz. Y por eso debemos tener claro que si Él dio la vida por ti, por mí, yo debo dar la vida por Él, porque amor con amor se paga. Solo con amor se paga el amor, hermanos. Esa sangre preciosa que caía de la cruz fue por ti, por tu alma, por tu salvación. Y lo dice la palabra, que gracias a esa sangre obtenemos el perdón de los pecados y obtener la gracia, hermanos, que es recibir el Santo Espíritu de Dios, que es lo más maravilloso que podemos tener, lo más valioso, porque el Espíritu es quien da la vida. Y dice que se ha derramado sobre nosotros en la sabiduría, que es el Santo Espíritu, en la prudencia. Debemos ser prudentes con nuestras palabras. De cada palabra, hermanos, que digamos, daremos cuentas a Dios. Que nuestras palabras estén llenas de sabiduría, de amor. Y nos da a conocer el designio misterioso de su voluntad, según los planes que se propuso realizar por medio de Cristo, por nuestro Salvador. Obtenemos el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad completa, quien nos muestra ese plan para los últimos tiempos por medio de la Madre, quien se ha manifestado tantas veces, hermanos, se ha aparecido en tantos lugares para manifestar ese plan de Dios con los apóstoles de los últimos tiempos, por medio de Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, pero en otras apariciones, hermanos, donde es el plan de la manifestación de los hijos de Dios, y el Espíritu Santo viene a formar con la Madre
esos hijos adoptivos de los que habla hoy la palabra. Y dice que en Cristo también hemos sido hechos herederos, según el designio del que todo lo hace conforme a su libre voluntad, porque Dios tiene un plan. En esa batalla entre la mujer y la serpiente, hermanos, Dios tiene el plan para luchar contra las fuerzas malignas, contra el anticristo que está pronto a aparecer, pero ya está, hermanos, es quien está detrás de todo lo que está pasando, es quien manda en los gobiernos, presidentes, ya no hay gobiernos independientes, solo hay un gobierno, quien es el que manipula, quien es el que hace que aprueben todas esas leyes contra la vida, contra la familia. Él ya está, hermanos, pero no se ha hecho público. Estamos muy prontos a ese momento en que se haga público, y Dios tiene un plan para luchar contra esas fuerzas del mal. Con los más débiles, con los más pequeños, así actúa Dios. Y dice que a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria. Porque hemos escuchado la palabra de la verdad del Evangelio. Esa es nuestra salvación, hermanos, el Evangelio. Cristo, el Verbo encarnado, es quien nos salva. No hay otra salvación lejos de Cristo, hermanos. El Evangelio de su salvación, dice la palabra. Creamos en el Evangelio, porque es nuestra salvación. Y dice que hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, que es la promesa del Padre y del Hijo, porque el Señor lo dice. No los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu de Dios, que nos llevará a la verdad completa. Y hoy somos guiados por el Santo Espíritu de Dios, el Santo Paráclito, que nos lleva a esa verdad, y por la Madre del Cielo, que está siempre con nosotros, hermanos consagrados. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que aparte de un bastón no llevaran nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. También les dijo: quédese en la casa en que entren, hasta que dejen aquel lugar. Y si no los reciben ni los escuchan, al salir de allí sacudan el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Ellos se fueron a predicar que se convirtieran, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos que las palabras de este Santo Evangelio perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Y vemos, hermanos, como todos estos días en el Evangelio el Señor nos ha dado tantas instrucciones, y es porque realmente esta es la época de la cual habla la Virgen María, en la que dice: en la Salet salgan a iluminar la tierra. Y el Señor hoy nos confirma, porque hace el envío a sus discípulos, dice que debemos ir de 2 en 2, nos da el poder sobre los espíritus inmundos. Hermanos, porque así es. Cuando predicamos y hay personas, cuando empezamos a decir la verdad, vemos cómo aquellos que están muchas veces poseídos sin saberlo, que son movidos por el mal, se van, se salen, se sienten abrumados, no soportan la verdad. Y ahí es cuando salen esos espíritus inmundos, que no es como muchos piensan, que la gente se revuelca en el piso. No siempre, hermanos, hay gente tan poseída que el demonio no le manifiesta que está en ella, y esa persona ni siquiera sabe. Pero lo vemos en el momento de evangelizar, en el momento de llevar la palabra, cómo se angustian, cómo necesitan salir del lugar porque no pueden
el demonio escuchar la verdad, no la soporta. Y por eso debemos llevar la palabra como es, hermanos, como es. También a veces atacan. Cuando hablas en contra del aborto, ellos atacan diciendo sus supuestas razones. Pero hay que luchar, hermanos. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Por eso el Señor dice que nos da el poder contra los espíritus inmundos. Cuando hablas del Evangelio, los espíritus inmundos salen corriendo. Cuando dices, Dios te salve María, los espíritus inmundos no soportan y se van. Por eso esta es una lucha. Con nuestras armas, el Santo Rosario, la palabra de Dios, esas son nuestras armas, hermanos. No debemos soltarlas. Y dice que les ordenó que aparte de un bastón no llevaran nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias. Y eso es, hermanos, debemos llevar un equipaje ligero, no apegarnos a las cosas. Y esto lo dice el Señor porque Él conoce nuestra debilidad y desea que apartemos la avaricia, que apartemos la vanidad, que dejemos de estar pensando en cómo nos vemos, porque somos siervos de Dios y la gloria es para Él, que lo vean a Él, que nosotros pasemos desapercibidos, que llevemos el mensaje y nos vayamos para otro lugar, que la persona se quede en esa relación que debe tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la Madre del Cielo. No mirar los instrumentos, que no somos más que miseria, hermanos. El instrumento es, como dice la primera lectura de hoy, el Señor escoge a los más débiles, a los más miserables. ¿Para qué? Para que lo miren a Él, se fijen solo en Él, en el Padre Celestial que nos creó y en la Santísima Trinidad, que habiten y moren en cada persona a la que llevas el Evangelio, y dejar tanta vanidad, hermanos. Por eso el Señor nos pide ir calzados con sandalias. Quiere decir con humildad. Las sandalias significan la humildad. Y mujeres, los tacones nos alejan de la tierra, nos alejan de Dios. Todo esto ha sido creado por el consumismo, con la vanidad. Pero si eres sierva de Dios, abandónate en Él. Dice más adelante, también les dijo, quédense en la casa, que entren hasta que dejen aquel lugar. Si no los reciben y los escuchan, al salir sacudan sus pies como testimonio contra ellos. Porque, hermanos, cuando nos rechazan como predicadores, como evangelizadores, cuando no nos escuchan, están cerrando los ojos a Dios. No te sientas mal. Antes ora por esas personas, porque vendrá el juicio y el Señor les dirá, te envié un evangelizador, te envié un catequista y tú le cerraste la puerta y no lo hiciste a él, lo hiciste a mí. Y ese día esa persona va a sufrir. Entonces oremos por todos aquellos que nos cierran la puerta, que nos desprecian, porque están despreciando a Jesucristo mismo. Pidamos perdón por ellos, porque la ignorancia los lleva a actuar. Y por eso debemos hacer caso, salir, limpiar nuestros pies y seguir el camino, que es Cristo. Dice la palabra que fueron a predicar para que se convirtieran, porque es el tiempo de conversión, hermanos, no hay más. No esperemos más, porque las horas pasan, el tiempo se agota. Viene la justicia de Dios que ya empezó para muchos. Sobre todo su pueblo está siendo tribulado. Pidámosle al Señor que esos corazones duros escuchen la palabra de Dios, que se conviertan a Él, porque no hay más tiempo. Dice que echaban demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, porque donde llega Cristo se va la mentira,
se va la enfermedad. Hermanos, estos tiempos donde hay tanto enfermo, donde hay tanta persona movida por el demonio, debemos llenarnos de las armas de Dios, debemos leer el Evangelio, debemos llevarlo a un lugar a otro. Nos pedirá cuenta el Señor de todo lo que hemos hecho con nuestro tiempo. Si nos llamamos siervos, si nos llamamos cristianos, es época de salir. Hoy el Señor lo dice en el Evangelio. Nos envía, salgan, prediquen, conviertan, sanen, liberen. Es el Señor quien nos envía. Escucha la voz de Dios y de la Madre cuando dice: salgan a iluminar la tierra, porque hoy más que nunca está oscurecida. Hermanos en Cristo Jesús, yo les deseo una feliz semana y que el Señor esté siempre en sus corazones. Amén.